hubo un tiempo anterior, hubo una ausencia de sol acariciando los lugares que después me ofrecieron su verdad más profunda. Y fue lento el azar, y fueron lentos los toscos argumentos del dolor, las oblicuas miradas de la sombra. Yo lo que quiero decirte es que a mí ningún chaval joven de los que me trae un poema por WhatsApp para que se lo corrija, y no tan joven, tiene esta sintaxis. Es decir, esto está en toda tu obra, y me refiero a la sintaxis. Esta forma de hacer un punto en mitad de un verso y que la segunda mitad del verso encabalgue con la siguiente, que a su vez encabalga con la siguiente y deriva en un alejandrino. Hubo una ausencia de sol acariciando los lugares que después me ofrecieron su verdad más profunda, con el sonido de alejandrino. Quiero decir, yo estoy harto de leer gente que escribe en decasílabos y son correctos, con su acento en la sexta, pero es uno, otro, otro, y me machaca el oído. Entonces yo con tu obra aprendí a que la sintaxis era un discurso sonoro también, en el que hay un remanso aquí, un alargamiento aquí, un parón aquí, y que todo eso tenía que ver con lo que estaba diciendo el poema. Entonces, este fragmento de un chaval tan joven está ya toda tu obra condensada en lo que solo me estoy fijando ahora Sí, mismo en la forma, quieres en lo decir. sintáctico. ¿Esto Sí. no te lo había corregido nadie? Porque yo hay gente que No, le digo, oye, no, te sobra una sílaba aquí, pongo un punto no, aquí. no. Bueno, ya te digo que yo fui y leyendo distintas cosas según las distintas edades, pero fui un lector, en fin, que leía todo lo que existía, ¿no? Pero tu mayor Entonces, influencia, ¿cuál yo sería en lo formal? la formación técnica, Sí. digamos que en mi primer libro ya estaba, ¿no? Yo además, no sé si es que tendré pues un oído, tampoco pienso yo que haya que tener un oído muy fino para hacer un endecasílabo o un alejandrino, pero en fin, el caso es que ahí No, para está. hacer un endecasílabo y para hacer 10 no hay que tener un oído tan fino. Sí, El problema es el sonsonete. Aquí, sí, aquí la bueno, eso por sintaxis te lleva supuesto. de una manera rítmica, equilibrada, discursiva, lírica, según el momento, y termina el periodo de 6 versos y ahí ha habido de todo. No te machaca el oído, pom, pom, pom. Claro, Ojo, claro, claro. ojo, que No, Julio es que Martínez yo, Mesanza en Europa tienen decasílabos de sexta y de cuarta y octava seguidos y no aburren, al revés. yo, yo siempre he procurado, no he procurado, se ve en fin, era algo con natural en mí, que la poesía no fuera algo distinto de la vida, de la forma de hablar en la vida. Por supuesto que el lenguaje de la poesía no es algo espontáneo, sino que lleva muchos tiras y afloja antes y después, pero yo quería, siempre me ha molestado eso de los soniquetes y entonces pues procuraba o de forma natural surgió en mí esa forma de escribir que tiene que tener dos cualidades. Una es la precisión. No puede uno hablar con vaguedades o andar con vaguedades como es propio muchas veces de los poetas que no son, en fin, de los poetas malos, digámoslo claramente. No quiero decir que yo sea bueno, pero por lo menos huía de esa vaguedad, ¿no? Y aparte, bueno, por supuesto, conocer tu oficio. Ya digo que antes de mi primer libro hay 10 años de prehistoria, digamos, de prehistoria poética mía. Y leí todo lo que se podía leer, ¿no? Y ahí fui aprendiendo el oficio. Yo nunca he aprendido el oficio a base de ir, de que me dijera un profesor que si un endecasílabo era esto, tal. No. Aparte de que esos metros de nuestro sistema, de nuestra prosodia, pues se me quedaron en el oído enseguida. Yo no cuento ni he contado jamás
Hombre, muy al principio puede ser, ¿no? Pero nunca cuento a ver si ese verso tiene 11 sílabas o ya sé que lo tiene, es que si no me chirriaría en el oído, ¿no? Y los encabalgamientos igual, ¿no? El encabalgamiento, desde luego, en nuestra poesía, que siempre ha sido un poco de soniquete grande, sobre todo en los versos de arte menor y tal, que se nota más el metro, pues el encabalgamiento es fundamental, ¿no? Sin abusar tampoco, hay que usarlo de una manera natural y eso evita, por supuesto, el soniquete ese que a mí me molesta mucho, eso de que tú dices, yo he visto a veces en muchos poetas, ¿no? Que empiezan con el endecasílabo pum, 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 y eso no acaba nunca y además te suena todo igual, ¿no? Es verdad. No, cada poema tiene que tener su respiración, su forma de ser y eso, pues, conforme va surgiendo, allí es donde el poeta, pues, con sus conocimientos puede ayudar a lo que van haciendo, ¿no? En esa parte técnica y no sé, pues ya te digo que en mí no es deliberado decir voy a poner ahora aquí un encabalgamiento o voy a poner este adjetivo, voy a quitar esto. Va surgiendo así de una manera natural y es decir, todo el proceso de creación es como un tira y afloja que tú vas leyendo con tu voz interior lo que vas escribiendo y dices, no, y a lo mejor pues dices, no, esto disuena aquí y lo cambias inmediatamente, haces unas probaturas y tal, y de pronto pues va encajando todo, ¿no? Y cuando está totalmente a tu manera de ver pues legible y que suena bien, pues entonces lo das por bueno, ¿no? Y una cosa que hay que hacer que es muy importante porque claro, como tú antes has dicho, cuando uno termina un poema, Sí, pues estás con ese entusiasmo y te parece a lo mejor estupendo, te emociona, lo has escrito con emoción, porque claro, si escribes sin emoción, pues no puedes transmitir ninguna emoción a nadie. Eh, el poeta tiene que escribir emocionado, pero con una emoción controlada, ya digo, objetivando lo que va diciendo, ¿no? O distanciándolo un poco. Pues sí. una vez que está hecho el poema y que te parece que es, porque claro, el primer momento es como si te hubiera tocado la lotería, ¿no? Te parece que es una maravilla o estás bastante conforme con él. Hay que hacer como decía Juan Ramón Jiménez en un aforismo, al día siguiente, a ser posible temprano, a esas horas ahí que aún está todo medio durmiendo, pues tú relees ese poema y hay que pillar al poema, como decía Juan Ramón, hay que pillar al poema desprevenido. Y entonces, pues es el momento en que ves ya con cierta frialdad dónde debes de corregir algo, quizás, si es que hay algo que corregir o tal. Y luego, a lo largo del tiempo, pues también a lo mejor lo lees dentro de 3 años, pues es que se te ocurre otro cambio. Yo siempre que hago una edición nueva de mis poemas, de algún poema mío, si veo una posibilidad de mejora, pues desde luego que lo corrijo. No soy como esos poetas así tan estrictos que dicen que eso que tiene que ser como salió. No, no, no. Sí, a ese Yo, respecto, quería preguntarte, porque estaba leyendo en El sueño cumplido, hay prosa y verso, todos sobre poéticas, son poéticas, y de repente, el problema es que no lo marqué, pero me saltó algo inmediatamente y dije, esto no era así. no, Y era una cosa que era un verso que habría estado 20 años en mi cabeza, pero al leerlo, y creo que es cuando dice, y las estrellas, amor para cumplirse.
Puede ser. No me acuerdo ahora mismo, pero bueno, Y el caso el es que original creo que decía tu amor para cumplirse, sí, puede ser. ¿no? No, lo que Es te que quiero tendría decir, que irme al original para comprobarlo, pero me llamó inmediatamente la atención porque a lo mejor. hay, Mira, aquí en mi, está, las palabras. Solo sí, palabras tienes y con ellas has de decir el mundo, la sí, sí, infinita variedad de las cosas, ¿no? Necesita el azar tu destino y las estrellas amor para cumplirse. Yo creo que el sí, pues, original, ¿en qué libro está el original de las palabras? Yo no me pues, acuerdo. no sé, no Decía me tu amor, pongas en estos bretes porque ahora no me acuerdo. Pero en decía tu fin, amor, ¿no? lo que te puedo decir a este respecto es que yo, claro, hace 50 años prácticamente que hay poemas míos publicados. Entonces, Mira, cuando los releo, algunas veces, es de elegías. sí, pues cuando los releo, en algunas ocasiones me saltan, sí, me saltan correcciones de una manera natural. Y yo, pues por supuesto que los corrijo, porque primero, ese poema es mío, no es de nadie, sino mío. Entonces yo hago lo que quiera con él y lo dejo como mejor crea yo que está, ¿no? Es decir, que esos tan exagerados que dicen, no, no, un poema una vez que está ya publicado no hay que tocar ni una coma. No, 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 eso Pero nada. Eso sabes, es como, sabes que le estás dando trabajo a los filólogos no, y que la eso es como, edición de Cátedra del Futuro pondrá a nota a pie de página sí, tu amor para cumplirse en la edición de Trieste de 1984. sí, Esto está en Elegías. sí. No, quiero Y decir que un no, lo que me poeta llama la necesita, atención es que a mí se me quedara grabado sí, y las un estrellas, poeta, tu hay amor muchas para cumplirse. correcciones, hay muchas correcciones en mi poesía, por lo general de poca importancia, ¿eh? Son o bien cosas de puntuación, o bien cambiar una palabra por otra. No, el poema es el mismo, pero a mi Bueno, modo yo de creo que ver, ese cambio es grande, ¿eh? En sí, ese bueno, caso, en ese caso son dos, dices dos sí, cosas pues ese que dices a lo mejor es para no repetir un tú que había muy el, cerca o algo sí, así, ¿no? sí, Pero quiero decir que el poeta, mientras que está vivo, es dueño de lo que ha hecho. Y hay que poder con naturalidad retocar las cosas que tú has hecho. Si no, sería como decir, bueno, tú ya sabes que en tu casa, por muy sucias que estén las paredes, no puedes volver a pintar nunca. No, yo creo que de cuando en cuando pues hay que pintar la casa o hay que cambiar los muebles. sí, sí, no, yo lo he hecho. En la antología que saqué en Númenor, resumiendo, se llamaba, hay poemas, sobre todo de los primeros, de Tierra Firme, de mi primer libro, hay uno que el final me resultaba bochornoso al cabo de los años, porque era un poema en verso blanco, como casi todos los míos, como casi todos los nuestros, y al final me salió un pareado. Pero me sonaba tan borgiano y tan de soneto de eso, de Borges, ¿no? Que lo dejé. Mi faro en esta noche desolada de estar sin ti, sin mí mismo, sin no sé cuánto, sin nada. Que digo, vamos a ver, esto está muy bien si haces un soneto borgiano, es decir, isabelino, pero cuando yo hice esta edición en Númenor, lo cambié y puse otro verso. Eh, no me acuerdo qué era, pero era un verso, bueno, pues muy más literario, pero no rimaba. Lo quité porque dije, pero esto del pareado que hace aquí. Entonces, claro, ahora los filólogos del futuro dirán, tenemos estas dos versiones y te pondrán una nota a pie de página y todo ese rollo, ¿no? Pero vamos, lo que me llamó la atención no es que lo hubieras cambiado, que eso es común cuando uno reedita algún poema para un pequeño detalle, una coma, un tú, una palabra. Lo que Sí, me llamó la atención es que yo lo tuviera grabado dentro. no sé, Que quizá para lo mí, hayan. esos dos sintagmas y las estrellas, tu amor para cumplirse, lo tuviera tan grabado que cuando lo leí dije, Sí, no, aquí falta un tú. Es curioso que a uno se le graban versos para siempre, ¿no? sí, sí, sí. No, lo que sí te puedo decir es que en mi caso, ya digo, los poemas, en fin, a lo largo de las distintas ediciones, pues siempre he cambiado cosas, pero son cosas de detalle. No hay ni un solo poema mío que en la nueva edición sea
o diga lo contrario que decía antes. Claro, claro. No, es el mismo poema, pero a Sí, mi modo de ver, más afinado, ¿no? Como si sí. fuera pues un instrumento que está sonando, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Y por supuesto, veo ahí que tú tienes todas las primeras ediciones donde están las Creo que cosas me o falta. donde estaban las cosas, donde estaban las cosas como yo quería, digo estaban porque ya han pasado unos años, es en la última edición de Las cosas como fueron, Sí, que es de ese no lo mil. tengo, la obra completa de Tusquets, Claro, ¿no? pues ahí hay muchos cambios y desde el 18 hacia acá, pues a veces releo un poema porque lo tengo que leer en algún recital Sí. y entonces se me ocurre otro cambio y ya tengo preparados. Ahora acaba de salir la tercera edición de Las cosas como fueron, donde van los 10 libros primeros míos. Acaba de salir, que es la tercera edición. Una cosa Pero no se incluyen los poemas, los libros posteriores. ¿Cómo? ¿Se incluyen los libros posteriores Aún, a aún las no, cosas como fueron? aún no, porque esos Ah, vale. dos libros, digamos que aún están vivos Sí, y los editores piensan que es mejor que circulen solos. sí. Están todos los anteriores. Vale, Es vale, decir, vale. ahora ha salido la tercera edición de el mismo libro de poesía completa que salió en el Sí, sí, 18. Pero sí. yo ya tengo Claro. preparado muchas correcciones. Es que, claro, Lo que pasa teniendo es que yo no todo las esto, eh, no me hice con esas obras completas porque yo tenía todo. Entonces, pero claro, si haces cambios, sobre todo no, el día que se incorporen los libros nuevos. yo prefiero que lean los poemas tal como están en las cosas como fueron Tusquets 2018. Pues nada, Porque tendré que comprármelo. hay muchos cambios, claro, ten en cuenta que es un libro que tiene 10 libros o que junta 10 libros, entonces hay muchos cambios de detalle, de pequeñas cosas, pero yo siempre los leo de ahí, no leo de las primeras ediciones, digamos, cuando tengo que leer algo en Sí, público. claro, Eh, normal. mm, Siempre, pues claro, donde el poema aparece como tú consideras que debe estar, pues de ahí es de donde tienes que leerlo, ¿no? Claro. A lo mejor en alguna corrección, porque claro, si haces correcciones, sobre todo si hicieras correcciones muy profundas, es posible o muy fácil de que te equivoques. Pero ya te digo que en mi caso las correcciones son más bien leves, de detalle, eso, cambiar una palabra, alguna errata que podía haber, aunque pocas, porque yo soy muy minucioso para corregir en fin, las pruebas de imprenta, pues como está, ya te digo, en esta edición de Las cosas como fueron, es como yo prefiero que se lea mi poesía. También es verdad que es un libro muy gordo o bastante gordo Sí, y incómodo para leer, sobre todo si lees en la cama o yo qué sé. Pero ese es el lugar donde están los poemas o donde yo más conforme estoy con cómo están mis poemas. Cuando me den la oportunidad en la editorial de corregir esta edición de la cual te estoy hablando, pues ya tengo preparado por lo menos 70, 80, 90 correcciones que tendré que ir haciendo en su momento, ¿no? sí, sí. Hombre, los tochos de obras completas se tienen para tener esos libros, por completismo. Pero es verdad Sí, que uno está acostumbrado a que el libro de poesía sea algo más o menos manejable, ¿no? claro, claro, Es lo que a uno le gusta, incluso pequeñitos, ¿no? Que son los claro, libros de claro. Adonais o de Renacimiento pequeñitos. Pero bueno, eso cuando uno tiene afán. Yo no compré las obras completas de Miguel Dors cuando las sacó Renacimiento porque me dio una pereza enorme un tocho tan gordo y yo tenía casi todos sus libros. Luego me di cuenta de que había libros que no tenía, que no hay manera de encontrar y me he arrepentido porque ahora está agotada.
y no hay manera de no hay O que manera de habría hecho cambios, no, y además bueno, los pero ordenó con cronología inversa. El libro empieza sí, por el sí, poema. ya me acuerdo, Eso me sí, parece una locura, pero sí. me vuelve la cabeza loca. Pero yo ahora lo Cada quiero ese libro y no lo encuentro. No hay manera. yo prefiero siempre el orden cronológico, claro, porque, Normal. Sí.